Hola niños, qué alegría volver a saludarlos nuevamente. Quiero darles la bienvenida a todos los niños de cuarto básico y contarles que con mucho cariño, junto a la profesora Daniela Romo, María Constanza Ulloa, Constanza Duarte y quien les habla Ruth Núñez, hemos preparado esta sesión número 3 para la asignatura de lenguaje y comunicación. El título de esta sesión es Estrategias para comprender mejor y corresponde a la tercera parte de lo que ya hemos estado viendo en las semanas anteriores. ¿Qué recursos necesitaremos para esta clase? Primero vamos a necesitar un lugar ordenado, bien iluminado, en el que podamos concentrarnos para hacer nuestras tareas. Nuestro libro de lenguaje, nuestro lápiz cazador, nuestro estuche con todos los materiales adentro y nuestro cuaderno de lenguaje. Este símbolo que ves ahora lo usaremos cada vez que necesitamos detener el video. Ahora, si no tienes alguna de estas cosas que hemos nombrado, puedes detener el video, reunir todos los recursos y luego seguir viéndolo para continuar con la clase. ¿Qué aprenderemos hoy? ¿Recuerdas el objetivo de lenguaje de la clase anterior? ¿Qué crees que trabajaremos hoy? Hoy vamos a aplicar la estrategia del diálogo interrogativo que ya conocemos, pero ahora para hallar la idea principal en un texto, demostrando perseverancia y rigurosidad en todo el proceso de la clase. ¿Cómo crees que podríamos lograr este objetivo de la clase? ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer para lograrlo? ¿Recuerdas el objetivo de orientación de la clase anterior? ¿Qué crees que trabajaremos hoy? El objetivo de orientación de esta clase es identificar y practicar en forma guiada conductas protectoras y de autocuidado. Vamos a ver el análisis del objetivo de orientación. ¿Cuál es la habilidad que vamos a trabajar? Muy bien, identificar. ¿Recuerdan qué es identificar? Muy bien, es darme cuenta, ¿verdad? Algo que yo estoy buscando, me doy cuenta que está ahí porque ya conozco sus características. Ahora, ¿qué vamos a identificar y practicar? Vamos a identificar y practicar conductas protectoras y de autocuidado. ¿Qué conductas de autocuidado conoces? Sabemos que tenemos distintos tipos de conductas que nos permiten cuidarnos a nosotros mismos. Unas tienen que ver con la higiene. ¿Conoces esta? Muy bien, es lavarse las manos. Nos sirve mucho en el contexto en el que estamos ahora. Antes de comer, antes de hacer las tareas, ¿te lavaste las manos antes de hacer las tareas? ¿Cuál otra conoces que sea de higiene? Muy bien, todos los días también en casa nos lavamos los dientes. ¿Qué otra cosa hacemos todos los días en casa que tiene que ver con la higiene? Excelente, nos bañamos para mantenernos limpios. También tenemos, aparte de la higiene, hábitos de vida saludable que tienen que ver con la recreación, la alimentación y el descanso. En la recreación, ¿qué cosas crees que podríamos hacer en la casa para recrearnos y que nos ayuden a despejarnos un poco para después estar más enfocados, por ejemplo, en las tareas? ¿Qué se te ocurre? Sí, podemos cantar en la casa para recrearnos. ¿Qué más? Podemos leer chistes, historietas, cómics, cosas que nos ayuden a entretenernos y poder distraer un poquito la mente. ¿Qué más? Podemos bailar como Pocoyo. Y además, ¿qué más podemos hacer? Invitar a nuestra familia y hacer ejercicio, por ejemplo, eso nos ayuda a recrearnos en casa. Respecto a la alimentación, ¿cómo podemos mantener una vida saludable? Muy bien, consumiendo alimentos saludables. ¿Y en el descanso? ¿Tendrá algo que ver con mantener una vida saludable el descanso? Sí, nosotros necesitamos dormir para poder estar despejados, bien concentrados después al otro día en las clases y en el diario vivir. Si no dormimos bien, ¿qué pasará? ¿Podremos hacer nuestras clases y concentrarnos bien? ¿Para qué nos sirven las conductas de autocuidado? Considerando el contexto de pandemia que estamos viviendo, ¿qué conductas protectoras y de autocuidado crees que te pueden servir para protegerte? ¿Y qué conductas de autocuidado has aplicado hoy, antes de esta clase? ¿Crees que alguna de estas conductas influye en tu concentración para la clase? ¿Cuáles son los hábitos que te ayudan a estar más concentrado? Análisis del objetivo del lenguaje. Aplicar la estrategia del diálogo interrogativo para hallar la idea principal en un texto, demostrando rigurosidad y perseverancia en todo el proceso. ¿Cuál es la habilidad que vamos a trabajar? Súper bien, aplicar. ¿Qué es aplicar? ¿Recuerdas lo que es? ¿Cómo se aplica algo? Piensa en un ejemplo. ¿Cuál es la segunda palabra clave? Súper bien, estrategia. ¿Recuerdas lo que era una estrategia? ¿Recuerdas cómo se aplican las estrategias?
¿Recuerdas un ejemplo de alguna estrategia que hayas utilizado últimamente? ¿Cuál es la tercera palabra clave? Muy bien, diálogo interrogativo. ¿Recuerdas lo que es un diálogo interrogativo? ¿Recuerdas cómo se aplica el diálogo interrogativo? Ahora vamos a ver en detalle de qué manera vamos a usar el diálogo interrogativo en esta clase. Primero, recordamos que estamos leyendo desde la perspectiva de leer para entender lo que el texto me está diciendo y así sacar mejores conclusiones. Ya sabemos que en la primera clase interrogábamos a la pregunta para saber qué era lo que la pregunta me estaba pidiendo y cómo necesitaba que le respondiéramos. Y luego en la segunda clase interrogábamos al texto para encontrar en él marcas textuales, o sea, información explícita de manera directa e implícita de manera indirecta, y así poder elaborar una respuesta completa con todas las pistas que me daba el texto. Hoy nuevamente trabajaremos en interrogar al texto. La manera en que nosotros interrogamos al texto va a depender de nuestros objetivos de lectura. Por ejemplo, en la primera clase nosotros interrogamos a la pregunta con el objetivo de entender lo que me pedía la pregunta y cómo quería que le respondiéramos. En la segunda clase interrogamos ahora el texto y el objetivo que teníamos era sacar la información que me daba para poder relacionarla y elaborar una conclusión que me permitiera elaborar mi respuesta completa. En esta clase vamos de nuevo a interrogar al texto, pero ahora con otro objetivo. Nuestro objetivo de lectura de hoy tiene que ver con encontrar la idea principal y para eso la pregunta que le vamos a realizar al texto en este diálogo interrogativo será ¿de qué me estás hablando? Y así podremos hallar la idea principal, fijándonos también en lo que dice explícito e implícitamente. ¿Cuál es la siguiente palabra clave? Súper bien, hallar la idea principal. ¿Qué será hallar la idea principal? Hallar sabemos que es encontrar. ¿Y la idea principal? ¿Qué será una idea principal? ¿Cómo la podremos encontrar? Ahora vamos a revisar cómo vamos a hallar la idea principal en esta clase y cuáles son los pasos a seguir para poder hacerlo. Antes de continuar, debemos recordar que los textos tienen una idea principal, pero también tienen ideas secundarias. Muchas veces nos confundimos y seleccionamos ideas secundarias y pensamos que esa es la idea principal. Hoy vamos a aprender a diferenciarlas y a saber cuál es la idea que realmente resume el texto, ¿ya? Las ideas secundarias siempre son las que dan detalles sobre la idea principal. La idea principal sería como el tema central y las ideas secundarias le van dando detalles que te permiten entender mejor esa idea principal o tema central del que habla el texto. Vamos a ver entonces los pasos. Primero, vamos a numerar los párrafos, identificar los párrafos y poner un número a cada uno. Este primer paso lo vamos a reconocer de acuerdo al símbolo que aparece acá abajo y así vamos a recordar que eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego de eso, vamos a buscar y subrayar todas las palabras e ideas clave en cada párrafo. Eso lo vamos a reconocer mediante este símbolo. Pero profesora, ¿cómo voy a saber si una palabra es clave o una idea es clave o no? Muy fácil. Las ideas o palabras clave son aquellas que más se repiten o que se relacionan entre sí. También podemos fijarnos en otras pistas que nos da el texto, que son el título, los subtítulos y las imágenes. Cuando el texto no tiene ninguna de estas tres, solo nos queda fijarnos en las palabras que más se repiten en cada párrafo y aquellas que están relacionadas entre sí. Si tenemos estas otras pistas del título, subtítulo e imágenes, obviamente vamos a tomarnos de ahí para ir guiando nuestra búsqueda de la idea principal. Entonces, a partir de todas estas marcas que encontramos o pistas que encontramos en el texto, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿De qué me está hablando el texto? ¿Qué me está diciendo sobre eso? ¿Y cuál sería un buen título para este párrafo? Este paso lo vamos a reconocer mediante el símbolo que acaba de aparecer acá abajo. Finalmente, vamos a tener que comprobar si la idea que encontramos es la correcta o lamentablemente nos equivocamos y seleccionamos una de las ideas secundarias y pensamos que era la principal. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar si es que esa idea es la correcta? Si eliminas del texto las pistas que marcaste, ¿sigue teniendo sentido o pierde el sentido y se le puede cambiar si cambiamos esa palabra?
Este paso lo vamos a reconocer mediante este símbolo. Vamos a ver más adelante de manera concreta cómo aplicar estos pasos para que quede mucho más claro. Ahora pensemos en qué asignatura nos puede servir esta estrategia de poder hallar lo más importante en cada párrafo. Súper bien en historia y en ciencias cuando estemos estudiando algún tema importante en estas asignaturas. Entonces, nuestra meta de hoy es aplicar la estrategia del diálogo interrogativo. ¿Para qué? Para hallar la idea principal en un texto. Todo esto lo vamos a hacer demostrando rigurosidad y perseverancia en todo el proceso de la clase. ¿Cómo controlamos la ansiedad? Con el menú de la clase. Primero vamos a leer una noticia que está en la página 98 de tu texto del estudiante. Después vamos a hallar la idea principal de un párrafo usando la estrategia del diálogo interrogativo. Luego reflexionaremos sobre el logro de tu aprendizaje y finalmente respondemos el ticket de salida y estaríamos listos con la clase. Antes de leer, ¿has leído alguna vez alguna noticia? ¿Recuerdas qué tienen en particular este tipo de texto? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué sirven? Mira la imagen. ¿De qué crees que se va a tratar la noticia que leeremos hoy? Te invito a leer con un objetivo. Al leer cada uno de los párrafos de esta noticia, piensa, ¿de qué me está hablando el texto? Parte 1. Titular e imagen. Podemos ver que hay una pista que nos indica que esta noticia tiene que ver con la cultura. El titular dice, con un importante mensaje de solidaridad comenzó el carnaval más lindo de Chile. Ya sabemos entonces a partir de la pista que nos entrega el titular que esta noticia se trata de el inicio de un carnaval y abajo tenemos una imagen. La 16ª versión del carnaval andino con la fuerza del sol se inició con un enérgico mensaje de fuerza y solidaridad para la gente del sur. Toda la energía de la gente linda del norte del país transmitida a través de música y danza. Ahora puedes detener el video para seguir leyendo tú el resto de los párrafos. Recuerda leer en voz alta y respetar los signos de puntuación. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Recuerda, antes de continuar puedes hacer una pequeña pausa que te ayude a sacar el cansancio y puedas volver a concentrarte mejor. Para esto te invito a que realicemos una pausa activa como las que hacemos en el colegio, a veces para poder volver a enfocarnos. Así es que te voy a pedir que te coloques de pie. Sí, colócate de pie, vamos arriba. Nos colocamos de pie y el desafío es lograr 5 saltos arriba y tocar el suelo, en 5 segundos. Voy a empezar a contar. Desde ahora ya. 5, 4, 3, 2, 1. Lograste realizar los 5 saltos súper bien. Y ahora respirar hondo. Y me vuelvo a concentrar. Pregunta 1. ¿Cuál es la idea principal del párrafo 1? Lo primero que tenemos que hacer siempre al enfrentarnos a una pregunta es, muy bien, marcar las pistas que me dicen qué es lo que me está pidiendo la pregunta. ¿Qué me está pidiendo? Que le diga la idea principal que hay en el párrafo 1. ¿Cuáles son los pasos para poder hallar la idea principal? Muy bien, numerar, subrayar, evaluar y comprobar. Vamos entonces a verlo con la pregunta. Lo primero que tenemos que hacer, ¿recordamos lo que era? Numerar. ¿Cómo numeramos los párrafos? Primero tenemos que identificar cuáles son los párrafos, dónde inician y dónde terminan. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, donde están los puntos aparte es donde termina cada párrafo. ¿Logras encontrar todos los puntos aparte que hay en este texto? ¿Encontraste los párrafos? ¡Súper bien! Ahora les ponemos número y pasamos al segundo paso. ¿Recuerdas? ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien, tenemos que marcar todas las palabras que se repiten o ideas que se relacionan entre sí. ¿Qué palabras se repiten? ¿Logras encontrarlas? Palabras que son sinónimos entre sí, que se parecen. Muy bien, ahí encontramos varias palabras que tienen que ver unas con otras. Ahora, ¿cómo se relacionan estas palabras? Carnaval, fuerza, enérgico, fuerza, energía, música, danza. Es como muy alegre. Se relaciona con que inició un carnaval y con un mensaje de fuerza y energía para la gente del sur. Ahora entendemos qué es lo que quiere decir. Ahora que tengo todas las palabras e ideas subrayadas, puedo evaluar todo lo que subrayé y analizarlo. Vamos entonces al diálogo interrogativo. Primera pregunta que le hacemos al texto.
¿De qué me estás hablando? Ah, me habla de que inició el carnaval. Me está hablando del inicio del carnaval. Podemos ver que todas las otras palabras son ideas secundarias que me van mostrando cómo se inició el carnaval. Entonces, ¿qué me dice del inicio del carnaval? Me dice cómo se inició el carnaval. Se inició con un mensaje de fuerza y solidaridad para la gente del sur, entregándole energía desde la gente del norte del país a través de música y danza. ¿Cuál sería un buen título para este párrafo? Y ahí encontraríamos la idea principal. Ahora vamos a comprobar si esto está correcto. Vimos que nuestra palabra clave era inició, que nos está hablando del inicio del carnaval. Ahora, si yo saco esa palabra, ¿el texto sigue teniendo sentido? ¿O si yo cambio esa palabra, cambia totalmente el sentido del texto? Vamos a ver. La 16ª versión del Carnaval Andino con la Fuerza del Sol se inició con un enérgico mensaje de fuerza y solidaridad para la gente del sur. Toda la energía de la gente linda del norte del país transmitida a través de música y danza. Si yo cambio inició por suspendió, ¿tendría el mismo sentido el párrafo? Pierde todo el sentido porque yo estaría diciendo que el Carnaval Andino con la Fuerza del Sol se suspendió. Entonces pierde todo el sentido del párrafo. ¿Cuál sería nuestra palabra clave que nos indica la idea principal de este párrafo? Muy bien, inició, porque si la cambiamos pierde todo el sentido del párrafo. Ahora, con todas estas pistas, te invito a que elabores tu respuesta. Muy bien, ahora nos toca elaborar nuestra respuesta completa. Recuerda utilizar las pistas que te da la pregunta para poder iniciar tu respuesta y lo que encontraste en el texto para poder respaldarla. Detén este video, tómate tu tiempo y escribe tu respuesta en el cuaderno. Vamos a revisar ahora cuál es la idea principal en el párrafo 1. Primero utilizamos lo que dice la pregunta para iniciar nuestra respuesta. La idea principal en el párrafo 1 es... Y ahora utilizamos todas las pistas que encontramos en el texto para elaborar nuestra idea principal. El Carnaval Andino inició con un enérgico mensaje. Recordemos que teníamos que considerar el tema, que era el inicio del Carnaval Andino, y lo que nos decía también la segunda pregunta de qué es lo que me hablaba de ese inicio, que inició con un enérgico mensaje. Así logramos elaborar nuestra idea principal. Pasamos al ticket de salida. Muy bien, recuerda elaborar una respuesta completa. Pregunta 1. ¿Cuál era el objetivo de esta clase? Lo logré. ¿Por qué? Lee nuevamente el objetivo y usa lo que dice para elaborar tu respuesta completa. Vamos a la pregunta 2. ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil de esta clase? ¿Por qué? ¿En qué otra asignatura puedo aplicar la estrategia aprendida en esta clase? ¿De qué manera? Recuerda sacar la fotografía de lo que respondiste y de tus datos arriba y enviarlo al correo de tu profesora. Metacognición, reflexiona sobre tu aprendizaje. Primero, ¿qué he aprendido hoy? ¿Qué te costó más aprender? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué propones para resolver las dificultades que tuviste en todo el proceso de la clase? ¿Para qué te servirá esto que aprendimos hoy? ¿Qué conductas de autocuidado lograste practicar durante la clase? ¿En qué otras ocasiones puedes utilizar lo que hemos aprendido hoy? ¿Qué te gustaría seguir aprendiendo en relación al tema de esta clase? Autoevaluación. Trabajé con perseverancia y rigurosidad, logré finalizar las actividades propuestas dejando registro en mi cuaderno de lenguaje, terminé el ticket de salida para enviarlo a mi profesora jefe y logré practicar la pausa activa como conducta de autocuidado. ¡Buen trabajo! Estoy orgullosa de tus logros. Al fin podemos celebrar el final de esta sesión número 3 de lenguaje y comunicación. Te mando un beso y un abrazo gigante. Recuerda enseñarle a tu familia todas las conductas de autocuidado que hemos aprendido en esta clase. Quizás los papás están trabajando. Invítalos a que hagan una pausa activa contigo, a que duerman bien, a que se alimenten bien. Y nos vemos la próxima clase. Un beso. Adiós.